buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy nos encontramos con Tenia Álvarez para hablarles de los eventos culturales que sucedieron esta semana y los que se van a iniciar con motivo de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Entonces, Teni, ¿por qué no le contamos a la gente del evento ese en el que se lanzaron dos libros que ya estaban en ciernes, estaban en impresión, pero que se lanzaron esta semana en el sitio que se llama Literal, ubicado en el Zaguán. En el Zaguán. Centro comercial. Bueno, realmente fue maravilloso ese encuentro. Lo llamaron el lanzamiento de los libros de latinaja y de bercería. Estuvo muy interesante por la participación de los mismos escritores que estaban registrados en ambos libros. Por ejemplo, en el libro No todos los días son iguales, historias tinajeras, allí encontramos, por ejemplo, un texto de Geralda Pereira que quiero compartir con ustedes algunos fragmentos del mismo. Se titula Así fue. Llegué por esas tierras de fantasmas incógnitos al borde del barco que zarpó de mi país hace ya tanto tiempo. Así lo menciono porque en medio de la guerra que me sorprendió por esos hogares, el tiempo se diluyó entre las rendijas de mi memoria. Y al poco tiempo, sin hablar palabra de castellano, sin casa y sin amigos, la vida, cual tablero de ajedrez, me puso en jaque frente a una escena que cambió mi vida. Era una madrugada sombría cuando me encontraba en la penumbra de un ciprés, sentado y silencioso, dejando que los rayos de la luna llena atravesaran mis pensamientos en aquella noche que cambiaría mi vida y la de una familia. Me inquietaba el destino de ese país y la violencia que lo azotaba por la avaricia de poder, el adueñarse de las tierras, poder sangriento que todo arrastraba a su paso, donde hombres de la misma estirpe trataban a sus hermanos en nombre de un partido político que no viene al caso, olvidando que ese suelo teñido de rojo es el mismo al que llamaban patria madre. Aún no cantaba el gallo cuando sorpresivamente un grupo de hombres armados, vale la redundancia porque en esos tiempos los ciudadanos y malhechores se armaban como podían para tratar de proteger sus vidas, llegaron a una casa a una distancia no muy grande cuando al poco tiempo un disparo hizo revolotear la calma aparente que reinaba en el lugar. Fueron momentos eternos. Apreciada señora, en el cual mi corazón se dilaceró en una mezcla de pesadumbre y dolor al no saber qué sucedía y frente a una impotencia milenaria de no poder interferir. Continúa, pero dejémoslo ahí con esos fragmentos, el cuento de Geralda. Vamos a ver en qué para. Las personas podrían ver cómo conseguir el libro. No todos los días son iguales, historias tinajeras. Sí, también piensa que ese libro Transparencias incluye textos de varias personas, de Gloria Esperanza Cojo, María Jacqueline Restrepo Camargo, Carol Herrera Restrepo, Doralí Boza, Clara Ginette Guerra Polanía, Luz Mari Mendoza Sánchez, Natalia Gómez Daza y Adriana Rivera Jiménez. Voy a leer un texto de Luz Mari Mendoza Sánchez, que es licenciada en Estudios Principales de Educación Preescolar. En 2021 terminó de cursar el programa de formación académica en literatura con énfasis en escritura creativa en la Escuela de Formación Artística y Cultural de Chía. Entonces dice así el texto, que son poemas relativamente cortos. Este se llama Instantes. Inexacta alegría que da sufrimiento y felicidad, enorme rocío de fragilidad, cadenas cautivas de temor, miedo sí, acercamiento a esa luz brillante, del brillante final de la existencia culminada, luz porosa que impresiona la célula viva de todos los órganos
órganos que consienten, que se doblegan a la frágil existencia. Realidades hechas de tiempo, tiempo que palpa angustiosamente el alto, allá abanicos como alboradas llenas de esplendores, sueño perpetuo, segundos cortados, mutilados, embelezamiento de un tiempo sin regreso, entiendo cómo extenderse a la hora de partir. ¿No tiene otro texto de ese libro de No todos los días son iguales? No. Sí, se puede leer, como usted nombró algunos de los autores de ese libro, yo también voy a nombrar algunos. Por ejemplo, está Suni El Haj, Humberto Betancourt, Mario Castro Ibarra, Clara Janet Guerra Polanía, Franci Victoria Fuentes Morales, Luis Alberto Niño Alarcón, Juanita, Esmeralda Cante, Elisandra Pérez. Ellos están escribiendo, y por supuesto que en este libro está en el epílogo redactado, escrito, creado por Franci Victoria Fuentes. Bueno, vamos a ver, cuando sea por fragmentos, la participación de Suni El Haj, Caos. Fue muy interesante, ella compartió este texto allá en Literal. Dice así: el sonido producido por el golpeteo de las gotas de lluvia contra el vidrio de la ventana despertó a María Luisa. Casi de inmediato escuchó el gorgoreo que Sebastián, su nieto, entonaba todas las mañanas. Aguzó el oído y se percató de que el bebé había comenzado a balbucear sus primeras palabras. Ese día cumplía 8 meses de nacido. El frío bogotano a las 7 de la mañana, incrementado por la lluvia que caía a torrentes, era intenso. En ese momento añoró las semanas de verano, de días soleados en los que llevaba al bebé a la terraza y, acostado en una colchoneta, le hacía ejercicios para fortalecer sus músculos. Luego los sumergía en una bañera en donde le permitía chapotear con el agua. Ambos disfrutaban de hermosos momentos. Se levantó con dificultad. Después de tomar un baño caliente, inició la rutina de todos los días. Se dirigió al cuarto del niño, abrió la puerta y lo encontró bañado y arreglado por su madre, quien ya se había ido a trabajar. Apenas la vio, el bebé se paró en la cuna y con fuerza movió las barandas. Con su media lengua, sus gestos y su sonrisa, se hizo entender y le pidió que lo sacara de su encierro. Ella lo complació y, con todo el amor que sentía por él, lo alzó para llevárselo a su abuelo. Excelente, sí, hay muy buenos escritos, y me gustó que hiciera mención de la persona que hizo la crónica que sirvió de epílogo al libro No todos los días son iguales. Pero yo voy a leer a Gloria Esperanza Cojo y su tema poético, Inspiración. Caen amapolas sobre mi piel perfumándolo todo. Jamás he tenido una en mis manos, sin embargo, su aroma es tan real como el primer beso y esa ascensión que le precede. Un frenesí como mortaja que ajusta los huesos. Me hace suya, deja mi mano en una pista de aterrizaje, la hoja en blanco. Ella escribe versos anegados, derramando memorias en un álbum de añoranzas. Entonces se teje un vestido de letras como de fiesta, tan cómodo como mi pijama raído de intentos. La nostalgia abunda en el aire, la emoción encuentra un cauce para su río y como epifanía se evapora, dejando su huella viva en el papel. Es como se inicia la gente o las personas, hombres, mujeres, niños y mayores, en la escritura, ¿no? Encontrar la hoja en blanco y escribir las primeras palabras, así tenga que corregirlas después, pero la idea es empezar a escribir. Dicen algunos escritores que
se llenan de pánico ante la hoja en blanco porque no saben cómo empezar, no saben qué escribir, pero vencido este temor empiezan a estampar allí sus pensamientos y comienzan a crear y fluye la creación, sí, sea pues, crónica, sea novela, sea poesía, sea pues ensayo, por ejemplo, que es un ensayo que es muy, muy riguroso, ¿no? En la medida en que tiene que consultar a muchos autores y transcribir sus opiniones para que el lector las compare y finalmente el autor da su propia opinión. Pero bueno, yo me acordé ayer que vi por ahí en Instagram alguien que decía que la palabra precisa para completar un verso en una poesía es mucho más complicado que en la narrativa, porque en la narrativa uno consulta un sinónimo, un antónimo, y entonces resuelve el problema, pero aquí quiere que haya musicalidad, que haya ritmo, y la palabra precisa es complicado de conseguir. Sobre todo cuando el poema se quiere someter a una rima, ¿sí? Cuando uno quiere rima, la palabra que rime con la que quiere establecer esa relación es difícil a veces de encontrar, porque puede que haya muchas palabras que tienen sonidos afines, que tienen rima pero no concuerdan con la idea que se está viendo. Exacto, pues, es ahí donde está el secreto de ajustar el ritmo al sentido de la frase que quiere exaltar de la situación que quiere comentar en su poema. De todas maneras, escribir es fascinante. Sí. Escribir una crónica es fascinante y es fácil, relativamente fácil, si uno sigue el orden del día y a cada uno de esos acontecimientos le encuentra una poética, pues va a ver que le sale un bonito ensayo, una bonita crónica. Ya para el ensayo la cosa es más difícil porque toca buscar argumentos para lo que se quiere mostrar como tesis, ¿no? Ajá. Sí, claro, pero bueno, dejemos así. Felicitemos a todas las personas que participaron en estos dos libros, Transparencias y no todos los días son iguales, porque primero el evento estuvo bien organizado, muy concurrido, y ya hubo premios, hubo un receso para tomar café, y si bien pagamos una cuota mínima, se nos devolvió porque pudimos comprar café, y al final un vinito, claro. Y lo interesante como que pasamos del orden a, a la tertulia, los comentarios con la gente, y eso es muy importante, hay como una cohesión social ahí al final del encuentro, me encantó. Pero esta semana también empezamos otro evento de mayor envergadura que en Bogotá inicia la Feria Internacional del Libro de Bogotá, con Brasil como país invitado de honor y con énfasis en la naturaleza. Estamos todos pensando en el agua, en el razonamiento de energía eléctrica, y esta versión de la feria tiene como propósito ese, la naturaleza, gran protagonista de la Filbo este año, dice el periódico El Tiempo. Y aquí tenemos dos libros que yo creo que son fundamentales para que entendamos que la naturaleza hay que cuidarla, que no podemos seguir deforestando ni malgastando el agua. Y William Ospina ya lanzó, pero relanzará su libro, Pondré mi oído en la piedra hasta que hable, que es prácticamente una biografía de Alejandro von Humboldt, y una de Andrea Wolf, es una alemana muy conectada con Latinoamérica, y ella se hizo La invención de la naturaleza, el nuevo mundo de Alexander von Humboldt, porque ella trató de seguir, para escribir el libro, las andanzas de Humboldt por Latinoamérica, empezando por arriba, por Venezuela, viniéndose por el Orinoco, viéndose por los otros ríos, el Baupés, llegó hasta el Amazonas, bueno, hizo muchas cosas, y ella lo imitó
para poder escribir. El libro da cuenta de que habla hasta de Simón Bolívar, porque Simón Bolívar creo que habló mucho, Teni, de la naturaleza cuando hizo la Carta de Jamaica. Hace una excelente descripción de lo que es América, sus ríos, hablaba hasta de la interconexión de ríos como el Orinoco con el Amazonas y con el Igará-Paraná más abajo. O sea, iba a ser una especie de puentes entre esos ríos para darle una forma de comerciar y transporte de mercancías, y seguramente pensando en que habría mucho interés en visitar esta región tan rica. Fíjese que el lema de la FILBO, de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, es leer la naturaleza. Entonces, justamente se están combinando literatura, y desde Colombia tenemos el libro de José Eustacio Rivera, La Vorágine, allí con toda esa descripción que él hace de la naturaleza, de las selvas, de los llanos, de la Amazonía, del Putumayo, esa conexión que se establece entre este libro y Brasil para defender la naturaleza, porque ellos, los brasileños, comparten con Colombia mucha área, digamos, correspondiente a la Amazonía. Entonces, tiene mucho sentido que se haya invitado a Brasil, porque aquí en Colombia estamos celebrando los 100 años de la novela La Vorágine. Así que tenemos 3 pilares fundamentales que son literatura, cultura y naturaleza. Además, en Cali en octubre se realizará la COP16, que tiene que ver con la naturaleza. Y si no son protagonistas La Vorágine, estos libros de William Ospina y de Andrea Wolf, pues no estaríamos en nada. Si no empezamos nosotros por hacer viveros en cada vereda y motivar a la comunidad de cada vereda para que después trasplante esos productos del vivero a las calles, a las fincas, que en lugar de usar alambre de púas utilicen cercas vivas, o sea, arbolitos, y ojalá de especies nativas, y no... Pues fíjense que yo estoy encantada porque alguien me contó que la humata donaba plántulas para que uno sembrara. Así que yo fui a la humata, llené un formulario, solicité que fueran a mi casa a ver el espacio que yo tenía dedicado para este tipo de plantaciones. Ya tuve la visita, ya me dieron una orden para ir a un vivero para que allá me den 2 bultos de abono y plántulas. Voy a empezar con lechugas, un rinconcito, un espacio pequeño de mi jardín lo voy a dedicar a eso. Entonces, inicialmente a lechugas, a espinacas, a selgas, y después lo voy a dedicar a plantas aromáticas, hierbabuena, colonquil. Ajá, romero. Sí, entonces ya tengo la orden, pero como está este verano, no me he atrevido a ir a traer las plántulas hasta que se mejore un poquito el tiempo y llueva, y cuando llueva, pues ahí sí ya siento. Así hacían las muiscas con el maíz, esperaban que pasara el invierno, la tierra estaba blanda, y ahollarla con la coa, un palo largo, y poner las semillas con la mano derecha y tapar con el pie izquierdo para que las filas y las hileras permitieran cosechar las mazorcas, pero proteger los tallos que utilizaban para la cubierta de los bohíos. Entonces, todo eso tenemos que motivar a estos oyentes nuestros, a estos televidentes, para que acudan a la humata, y allá les facilitan. Exacto, entonces si sembramos entre todos, al final de este cuatrenio de gobierno tendremos miles de árboles de más de 1 metro de estatura. Claro, como dice Teni, que Dios nos devuelva la lluvia. Y uno mirando los ancestros, decían ellos, preguntaba yo en una exposición de arte sacro, ese indígena que tiene una ofrenda, ¿a quién está ofrendando? Pues antes de la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? Y decían, no, pues al agua, al aire,
al fuego, a la luna, al sol, porque esos eran los dadores de vida. Ellos no conocían la parte más allá de las cosas que los beneficiaban, el sol, la luna que les permitía programar la fecha de siembra, de cosecha, en fin, y el agua y el aire como factores fundamentales de la vida. Por eso a veces cuando me dicen que la diosa Chía en el monumento a la raza, digo, no, esa no es la diosa Chía, ese es Bachué con su Gonzúa, y un homenaje al agua, al aire y al fuego y a la tierra, a la Pachamama, naturalmente. Pero eso es lo bonito de Chía, que tiene todavía mucha leyenda, mucho mito. Tenemos que recuperar la cueva del Moán y las fuentes hídricas. En la vereda, no veredas, de Yerbabuena bajaba una quebrada que llamaban Torca y que generaba también el humedal de Torca. Pero si no protegemos el río Frío y el fragmento del río Bogotá, pues la Sabana hace un buen trabajo ahí en ese fragmento que privatizó, pero trata el agua para evitar los malos olores y que los estudiantes se nos aburran ahí. Pero bueno, ¿qué otra nota tenemos por ahí? Ven. Hablando de la Feria Internacional del Libro, pues entre tantas conferencias y tantos temas que se van a abordar en esa feria de Bogotá, está uno muy importante y muy actualizado, cuál es la inteligencia artificial. Van a destacar en estas conferencias cómo la inteligencia artificial está casi que impregnándolo todo. En primer lugar, por ejemplo, la industria editorial del libro, ahí van a ver la relación que existe con la inteligencia artificial. Ya a través de la inteligencia artificial están copiando lo que otros han hecho, han creado, bueno, eso sería una parte negativa, ¿no? Pero también hay que mirar que tiene mucha influencia positiva la inteligencia artificial. Por ejemplo, en la justicia, dice que la están utilizando para aplicar la justicia. En los procesos, para comprobar si las pruebas que presentó uno y el acusado y el acusador son válidas, si tienen buen origen, si son ciertas. Pero claro, ahí está el juez para determinar si acoge o no acoge el concepto o la versión de la inteligencia artificial. Pero como esta feria del libro, Teni, va a estar orientada hacia la naturaleza, mire lo que dice aquí este columnista. Dice, y la cultura como atributos inherentes a la naturaleza, no exclusivos de los seres humanos. Su libro Complejidad de la Verdad nos invita justamente a no sustantivarla, es decir, a no simplificarla o reducirla, pues la verdad no es una sola ni está revestida siempre de dualidades. La sintaxis, la semántica, los significados y los sentidos notablemente no tienen por qué ser unívocos ni unidireccionales. Algo grave sucede cuando lo son y no es necesario ni deseable que lo sean. Pero habla de las personas que van a participar. Mauricio Díaz Granados, director científico del Jardín Botánico de Nueva York, o sea, gente bien ranqueada en el mundo de las artes y la naturaleza. José Luis Fernández, científico titular del Real Jardín Botánico de Madrid, así como la bióloga Brigitte Baptiste y el investigador Felipe Gull, en busca del origen, recrea los pasos del naturalista Alfred Russel Wallace, verdadero descubridor de la selección natural en las selvas amazónicas de Brasil, Venezuela y Colombia entre 1848 y 1852. Pero habrá una cantidad de escritores sobre el tema de la naturaleza, como Juan Cárdenas, Diana Obando, un libro que recoge la historia de 10 plantas urbanas, Efrén Giraldo, Mariana Matija, Nicolás Ibargüen, el chileno Simón López Trujillo y el uruguayo Ramiro Sanchís, autor de la novela Un pianista de provincias, se destacan en la programación para adultos.
hay temas para todo. La feria no es una exhibición de libros, sino una cantidad de eventos de tipo pedagógico, cultural, científico. De hecho, no solo hay conferencias, hay foros, hay danzas, hay, bueno, eventos culturales en general, ¿no? Sí, muy variado todo, muy variado. Muchos están, por ejemplo, en el que yo voy a ir al stand donde está Geralda como traductora de... La Brasil. Sí, Brasil debe tener un stand como país invitado de honor, como país invitado como... de honor en Brasil, entonces ella va a estar de traductora oficial ahí en este evento. Pero también vamos a tener las danzas, por ejemplo, de la Universidad de Cundinamarca, las danzas campesinas de la Universidad de Cundinamarca. Y bueno, pero yo quiero hacer referencia a alguien que desde hace mucho rato presentó su lamento, su duelo, porque la tierra estaba siendo atacada despiadadamente, estaba siendo maltratada, y ese fue Michael Jackson. Increíble, cuando yo me encontré con esta canción de la tierra de Michael Jackson, me quedé asombrada de cómo una persona que no estaba en mis cuentas como un poeta en esa dimensión del duelo por la tierra, así efectivamente él lo estampó en una bella canción de la tierra. Escúchenla, mire, a uno le dan ganas de llorar de ver ese video, como de verdad maltratamos, queremos acabar con la tierra, y bueno, si seguimos en este plan no sabemos si esta tierra Dios nos ampare, la que va a acabar con nosotros. Ajá. Porque ella se revela, ella se reseca. Mire, estamos viendo este verano tan tremendo, esta sequía de los embalses. Es lamentable la condición de los embalses en este momento. Entonces escuchemos la canción de la tierra de Michael Jackson para que podamos sentir como sintió él el dolor por nuestra tierra, por nuestros ríos, por nuestras montañas. Ahí los invito. Sí, hay otro poema que hemos leído varias veces aquí que se llama Oda al aire de Pablo Neruda, en donde el aire le pide al agua que no se va a dejar embotellar, que no se deje refrigerar, que no se deje comercializar. El agua es todo para todos, dice Pablo Neruda en ese poema, porque yo creo que a través de esta literatura que hacemos aquí en Diálogos de Cultura, nos permite dar consejos prácticos acerca de cómo preservar el agua y la naturaleza. Yo pienso que el diseño de las redes hidráulicas y sanitarias de casas y apartamentos tiene que cambiar radicalmente, porque nos dicen, ahorre el agua de la lavadora y utilícela para regar matas, utilice el agua de la ducha para el sanitario, pero si la casa ya tiene un diseño de sus redes sanitarias e hidráulicas, difícilmente se puede lograr. Entonces hay que rediseñar esas redes hidráulicas y sanitarias y hasta la misma casa, porque si nos duchamos arriba, esperamos que por simple efecto del agua baje a un depósito y del depósito descienda hacia los baños para ser utilizada 2 y 3 veces. Pero también lo de la lavadora sí, se puede hacer, pero hay que diseñar la lavadora de tal manera que tenga un desagüe y vaya al punto donde se toma el agua para lavar el carro o regar las plantas, aunque eso es agua jabonosa, no creo que sea recomendable. Pero tenemos que recaudar el agua lluvia. Ningún edificio en Chía se ve que tenga un diseño para que el agua lluvia pueda ser recaudada, vaya a un depósito y que se pueda utilizar para otras cosas, pero con unos filtros adecuados también se puede utilizar hasta para el consumo humano. Vamos a dejar aquí en esta primera parte, Teni, y regresamos con lecturas de La Vorágine, porque hay que motivar a la gente a leer La Vorágine. Entonces vamos a dejar por ahora, Alejandro, en esta parte y regresamos en 2 minutos a la segunda parte de Diálogos de Cultura.
Los colaboradores de la empresa Unicable HD se encuentran siempre debidamente identificados, documentados, carnetizados y dotados con el fin de instalar y garantizar un servicio óptimo y legal. No contrate, desconfíe y denuncie a las personas inescrupulosas quienes se están haciendo pasar por técnicos que instalan el servicio de la compañía Unicable HD. Los invitamos a visitar cada una de las oficinas administrativas que tenemos a disposición de la comunidad. Estamos ubicados en Chía, Cajicá, Cota, Zipaquirá y Tabio. Evítese dolores de cabeza, ayúdenos a prestar un buen servicio bajo la cultura de la ética, la moral y la legalidad. Para mayor información pueden visitar la página web www.unicablehd.com. Juntos combatimos la ilegalidad y la piratería. Gracias por ayudarnos a compartir esta información. Tenga en cuenta que este tipo de conductas conlleva penas por el robo de servicios públicos y se podrían enfrentar hasta 72 meses de prisión y 150 salarios mínimos mensuales de multa. En esta segunda parte del programa vamos a hablar de un evento que ocurrirá mañana con motivo del 10º aniversario del fallecimiento de Gabriel García Márquez, nuestro Premio Nobel de Literatura. Y básicamente se tratará de hacer una exposición de las carátulas de las películas, de las carátulas de los libros, sobre todo de las traducciones orientales, Corea, chino, indio, de las más complicadas de conseguir, pero ahí tenemos mínimo las carátulas. Y haremos una charla, que esa sí es una charla conferencia en la que vamos a sugerirle unos temas. Por ejemplo, este libro del amor en los tiempos del cólera trata temas curiosos como el galeón San José. Entonces en alguna parte voy a leerles qué dice Gabo de ese galeón, que lo trata de una manera ficcional, o sea, le aplica la ficción para convertirlo en literatura y los datos no pueden coincidir con la realidad, porque esa es la facultad que tenía y que sigue teniendo Gabo de convertir una realidad en algo mágico, realismo mágico. Veamos qué dice aquí el amor en los tiempos del cólera relacionado con el galeón San José. Así se enteraba Florentino Ariza de muchas infidencias y aún de algunos secretos de Estado que los clientes importantes y aún las autoridades locales les confiaban a sus amantes efímeras sin cuidarse de que no los oyeran en los cuartos vecinos. Fue también así como se enteró de que a 4 leguas marinas al norte de Sotavento yacía hundido desde el siglo XVII un galeón español cargado con más de 500.000 millones de pesos en oro puro y piedras preciosas. El relato lo asombró, pero no volvió a pensar en él hasta unos meses después, cuando su locura de amor le alborotó las ansias de rescatar la fortuna sumergida para que Fermina Daza se bañara en estanques de oro. El amor en los tiempos del cólera es la forma en que Gabriel García Márquez narra el romance de sus papás. Entonces decía que como tienen unas miradas, una de mujer y la otra de hombre, eran versiones diferentes, pero que él los sacaba uno por uno y después conciliaba ese diálogo de esos amores, pero pone a Florentino Ariza a rescatar el galeón San José con tal de bañar en oro a su amada Fermina Daza. Eso es una maravilla. Hay otros fragmentos de este libro de amor en los tiempos del cólera que hablan del mismo tema, por eso el homenaje de mañana en la biblioteca, martes 16 de abril, 3 de la tarde, Biblioteca Ocaviga, hablaremos de esos dos temas. ¿Qué más tenemos este mes de abril, Teni, para la comunidad de Chile? Cumpleaños o el Día del Idioma. Ah, ¿no? Qué bien. Tenemos ahí a Miguel de Cervantes Saavedra, un genio de la literatura española y universal, que seguimos recordando y que seguimos homenajeando, y en su honor surgen distintos eventos en varias partes del planeta para hacer alusión a su obra maravillosa, El Quijote.
¿no? Sí, el Quijote de la Mancha. El Quijote. También él tiene una obra que a mí me gusta mucho, es un poquito más cortica, El curioso impertinente. Ajá. Ahí también dele con la infidelidad, ¿no? Ahí también la esposa que era tan hermosa, tan sumisa, tan dedicada a su esposo. El esposo se puso a enviar al amigo a que lo enamorara. Y efectivamente lo que pasó es que perdió su esposa por andar haciendo esos Pruebas. retos. Pero bien, ves que el Quijote es una maravilla. Coge a Aldonza, Ay, sí. una mujer pobre, mal hablada, mal vestida, y la convierte en Dulcinea. ¿Y tú para dónde Dulcinea vas? Para el Toboso. No, ya no eres Aldonza, tú eres Dulcinea del Toboso. Es la mujer por la que yo quiero luchar y tener éxito para conquistarte, para que seas mi compañera. Eso es una maravilla de ver cómo quiere que la mujer evolucione, que la mujer progrese, que la mujer tenga los mismos beneficios del hombre, poder vestirse, asistir a los grandes eventos y acompañarla a él en sus más derrotas que triunfos, ¿no? Imagínese cuántos años hace eso, siglos, siglos, y aún seguimos las mujeres luchando por nuestras reivindicaciones, porque se dé la igualdad de derechos. Sí, es 1605, la primera edición de la primera parte del Quijote, y 10 años después, ya próximo a morirse, publica la segunda porque un tercero quiso imitar la escritura del Quijote para hacerse famoso. Pero hay una anécdota, Teni, que me encanta, que es la de Bolívar. Dice que en la vida hay 3 majaderos que son Jesús, el Quijote y yo, decía Simón Bolívar, porque un quijotesco, todos 3 tras de luchando toda la vida y sacrificándose para que la gente ni siquiera al final los agradezca. Cambio, sí. Entonces, hay que leer el Quijote. 23 de abril, Belisario Betancur declaró a través de una ley como el Día del Idioma en Colombia. Sí. Entonces, hay coincidencias, ¿no? Literarias. Dicen que William Shakespeare también murió un 23 de abril de 2014, del 1614. Entonces, son cosas curiosas, pero hay que leer el Quijote, que la gente también le tiene pavor, porque ve 2 librazos así de gruesos y dice, no, Pero yo no hay me... una versión un poco más pequeña que se llama Las aventuras de Don Quijote. No, Y pues guarda mucha relación, por supuesto, pero es más pequeña para que la gente no le dé tanta pereza leerlo. no, y es que uno es difícil, lo que pasa es que sí, claro, tiene vocablos de 1605 antes, pues no es un lenguaje que conozcamos todos, pero al final aparece un glosario donde dice, esta palabra significa en el castellano actual tal cosa. Y generalmente los editores han adecuado un poco el lenguaje de Miguel de Cervantes Saavedra. Pero, ¿qué más eventos tenemos? La vorágine, no podemos olvidarla porque estamos en pleno centenario. Y ya dijeron, Mocoa es el lugar más adecuado para hacer el lanzamiento de una edición centenarista, del centenario de la primera. ¿Pero por qué Mocoa? ¿Por qué escogieron a Mocoa? Porque está cerca de la Casa Arana, donde se explotaba el caucho y a los caucheros, porque es que los esclavizaban, no era un contrato de campesinos. Del Huila bajaban porque decían que pagaban muy bien el kilo del tal caucho ese, y entonces se bajaban allá al Putumayo a recoger caucho y después se lo regalaban a unos indígenas que se comían los seres humanos. Entonces les decían, bueno, ahí le voy a regalar ese que está gordito, pero me trae la plata que lleva ahí. O sea, le pagaban y volvían a quitársela. Entonces, hay que leer la vorágine. ¿Por qué no les cuenta o les lee algo, Teni, del texto? Vamos a leer algunos fragmentos de la obra. Es muy interesante leerla. Es muy interesante saber que utiliza muchos vocablos
propios de esos campesinos o de esos llaneros que él encontraba en el camino, y por eso pudo registrarlos en su obra, ¿no? Voy a leerles en primer lugar este fragmento que conduce a un poema muy interesante. Dice: por ese tiempo me invadió la misantropía, ensombreciéndome las ideas y descoyuntándome la decisión. En el sonambulismo de la congoja devoraba mis propias hieles, adormilado como la serpiente que muda escama. Nadie había vuelto a nombrar a Alicia por desterrarla de mi pensamiento, mas esa misma delicadeza sublevaba en mi corazón todos los odios reconcentrados al comprender que me compadecían como a un vencido. Entonces las blasfemias sollamaban mis labios y un velo de sangre me retenía sobre mis ojos. Se retenía sobre mis ojos. ¿Y a Fidel lo atormentaba el tenaz recuerdo? Solo me parecía triste en sus confidencias, quizá por acoplarme con mi quebranto. Todo lo había perdido en hora impensada, y sin embargo daba a entender que desde ese instante se sintió más libre y poderoso, cual si el infortunio fuera simple sangría para su espíritu. ¿Y yo por qué me lamentaba como un eunuco? ¿Qué perdía en Alicia que no lo topara con otras hembras? Ella había sido un mero incidente en mi vida loca y tuvo el fin que debía tener. Barrera merecía mi gratitud. Además, la que fue mi querida tenía sus defectos. Era ignorante, caprichosa y colérica. Su personalidad carecía de relieve. Vista sin el lente de la pasión amorosa, aparecía la mujer común, la de encantos atribuidos por los admiradores que la persiguen. Sus cejas eran mezquinas, su cuello corto, la armonía de su perfil un poquillo convencional. Desconoció la ciencia del beso y sus manos fueron incapaces de inventar la mera caricia. Jamás escogió un perfume que la distinguiera. Su juventud olía como la de todas. ¿Cuál era la razón de sufrir por ella? Había que olvidar, había que reír, había que empezar de nuevo. Mi destino así lo exigía, así lo deseaban tácitos mis camaradas. El pipa disfrazando la intención con el disimulo, cantó cierta vez un llorao genial a los compases de las maracas para infundirme la ironía confortadora. El domingo la vi en misa, el lunes la enamoré, el martes ya le propuse, el miércoles me casé, el jueves me dejó solo, el viernes la suspiré, el sábado el desengaño y el domingo a buscar otra porque solo no me amaño. Fíjense que en una conferencia sobre el tema de la vorágine, alguien decía, una señora que la había leído muchas veces seguro, decía que las mujeres como que no tienen voz clara ahí, pero es que José Eustacio Rivera ahora era un hombre, y ahí describe cómo era la novia, la señora y la ex, pero con una voz de hombre. Y dice que no era educada, que le faltaba cultura, que no usaba un perfume adecuado, que no... Bueno, pero ellas generalmente tienen una forma de ser, y yo he elegido varias versiones que pasa lo mismo, y le dicen al escritor, bueno, y las mujeres, ¿cómo hace usted para que las mujeres puedan decir esas intimidades, esos sentimientos, esa sensibilidad? Y decía, yo me asesoro por lo menos de una docena de mujeres para poder escribir de ellas, porque tienen un cerebro completamente diferente. Y como decía antes con Gabo y el amor en los tiempos del cólera, decía, la versión de mi papá era una y la de mi mamá era otra. Entonces había que conciliar eso porque
son formas de percibir las cosas bien distintas, ¿no? Sí, pero fíjese que sucede en toda relación, o en la mayoría de las relaciones, y sucede en todo país y en todo siglo, en toda época, que los hombres mientras están enamorados, igual las mujeres, ¿no? Vemos a la otra persona cargadita de belleza, llena de de buenos hábitos, de buenas costumbres, la construimos como Dulcinea. Ajá. Entonces en la época del enamoramiento, ahí la Dulcinea para arriba, para abajo, te amo, te quiero, eres divina. Pero cuando llega la Aldonza, ahí se acaba el enamoramiento para muchos y ya perviven otros sentimientos un poco menos pasionales, pero eso sucede Claro, desde, pues, pero siempre. fíjese que en el Quijote Aldonza era una mujer normal de un pueblo, inculta, no se sabía ni arreglar, no hablaba de buenas maneras, pero él la sublima y la pone a Dulcinea del Toboso. Entonces, fíjese que Gloria Cojo dice no haber conocido las amapolas, pero quiere que ese preámbulo del primer beso sea maravilloso, y ella piensa que las amapolas le cubrían la piel para que, pues, seguramente atraer a quien deseaba que le enseñara a qué saben los besos. Fíjese que aquí voy a releer ese fragmento. Dice, la que fue mi querida tenía sus defectos. Era ignorante, caprichosa y colérica. Su personalidad carecía de relieve. Vista sin el lente de la pasión amorosa, parecía la mujer común. Bueno, vamos a ir terminando para decirles que estuvimos también en unos eventos de Arbo fin de semana, que eran 12, 13 y 14, viernes, sábado y domingo. En toda la ciudad había galerías de entrada libre para que todos los ciudadanos, a través de buses gratuitos también, pudieran conocer la galería y el arte contemporáneo. Antes habían ofrecido espacios para los artistas, porque pues Maripaz Aramillo lleva años, 15, 20 años haciendo el mismo evento, y que son eventos previos a lo que es Arbo en octubre, donde vienen galerías de todo el mundo. O sea, es un evento súper importante. Yo fui al espacio Odeón, ahí en la Jiménez, donde funcionaba el Teatro Popular de Bogotá, y en el Palacio de San Francisco, que está necesitado de una restauración urgente, pero espacios que permiten el diálogo, la conversación. En Odeón encontré que ninguna obra de arte tenía ficha técnica. Entonces uno se pregunta, esa es voluntad del artista, que considera que debe ser la obra la que se valore y se quiera conocer después al artista, o es una demora en el montaje de las obras. Bueno, ahí me dieron alguna explicación, pero siempre había conferencia también y personas dispuestas a orientarlo a la comunidad. Y después en la tarde una pianista china estrenando un piano Steinway and Sons, o sea, el Steinway y sus hijos, que son los productores de esos pianos todavía. Una maravilla, algo extraordinario. Un director muy pedagógico de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en un escenario espectacular, recién remodelado, recién restaurado, el León de Grave de la Universidad Nacional. Entonces todos esos eventos son muy interesantes. Uno en ese concierto sale totalmente renovado, y por la mañana, después de ver 50, 100 artistas de obras que a veces a uno percibe y otras veces le queda como difícil entender que ese tejido de alambre sea una obra de arte, pero lo convencen a uno de que lo es, de que eso es lo que hay que hacer, tejido social, para que todos podamos conversar, podamos dialogar y no nos estrellemos el uno contra el otro porque pensamos diferente. Lo decía Jaime Garzón en una traducción de
la Constitución Nacional al Wayuunaki, que es el idioma de los wayús. Decía, no por pensar diferente me tienen que golpear, marginar, matar, menos. Todos pues tenemos formas de mirar el mundo distinto, pero por opinar distinto no tenemos por qué ser agredidos de ninguna forma, ni de palabra ni de obra. Vamos dejando ahí. Bueno, pero ¿qué le parece si le avanzamos un poquito en la noticia a la gente de que están grabando 100 años de soledad en Alvarado? Qué que no bien, se nos sí. pierda esa noticia. Cuéntela, por favor. No, pues claro, es que Alvarado, Tolima, una finca, 52 hectáreas, harta tierra, pero la necesitaban porque van a utilizar más de 20.000 extras. Van a reconstruir el pueblo de Aracataca, que en 100 años Gabriel García la llama Macondo. Entonces reconstruir Macondo, la calle de los turcos, la calle donde los gitanos hacían sus presentaciones, la casa de los Buendía, en fin, reconstruir todo un pueblo para hacer una película por entregas, porque eso va a tener sus episodios de acuerdo con los capítulos del libro, pero me parece que cuando la logremos ver va a ser una cosa espectacular, porque es que están trabajando fuertemente, llevan como 3 meses, que yo sepa, construyendo la casa, comprando los utensilios del hogar, el horno ese tan bonito ahí. Ajá. En la cocina, no, la vestuario, todo es maravilloso, porque quieren lo más exacto posible. Ajá, Macondo es un pueblo bien narrado, entonces conseguir la utilería para dotar la casa les costó un trabajo conseguir en los anticuarios de Colombia, y yo creo que algo del exterior para encontrar el sonido, el baúl, el sitio donde se sentaban a fabricar, a construir, a hacer los pescaditos de oro. Ay, sí. Ir a Aracataca es también muy chévere porque uno se encuentra con muchas cosas. Sí, pero fíjese que escogieron Alvarado por las similitudes que existen con el clima. Ajá. El clima de Macondo es muy ardiente, el clima de Aracataca es muy ardiente, y también el de Alvarado, ¿no? Pero le ven la ventaja a Alvarado, lo escogieron ahí porque dice que da a 20 minutos de Ibagué, y también más o menos como a unos 40 minutos, una hora máximo de Bogotá. Entonces eso les facilita, por avión, ¿no? Sí. Entonces eso les facilita el transporte de la utilería y de todos los... Del vestuario, imagínense, la cantidad de ropa para vestir a 20.000 extras, parecido a lo que concebía él como Macondo. Ese es un trabajo de padre y señor mío. Y que eso va a ser una obra universal, porque no va a ser solamente para Colombia, eso es para Colombia y el mundo. Pero claro, es que pues habla uno de la necesidad de volver más popular, más conocido al hombre más prestigioso en el mundo que representa a Colombia. Entonces, pues claro, tenemos que hacer lo mejor de lo mejor. Sí. Para que no nos digan, ¿de dónde vienes? De Colombia. Ah, Pablo Emilio, no, los Rodríguez, no. Nada, somos premio Nobel. Somos premios Nobel de literatura, tenemos música, folclor, danza. De todo. Hay una diversidad que es nuestra riqueza y que no hemos sabido explotar, porque dice, bueno, si allá bailan cumbia, aquí porro, merengue, son, de todo, ¿no? Allá en el norte y en el sur tenemos de todo también. Entonces, con esta noticia de Teni, de 100 años de soledad y la reconstrucción de Macondo en Alvarado, Tolima, los dejamos, y hasta el próximo miércoles a las 8 de la noche por el canal 8. Bueno, feliz semana para todos.